Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu grande amor. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, a cada familia, a cada hijito, con tu dulce presencia y tu palabra pueda tocar y ministrar nuestra vida, Señor. Hay una necesidad profunda de ti que solo tu Espíritu Santo y tu palabra puede suplir. Ven a alimentar nuestras vidas y usa mi vida para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El cuerpo de Cristo es el nombre de la palabra que vamos a compartir esta mañana, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Siempre en el marco, fíjate que nos atrapó esta serie de la revelación de Cristo en nuestra vida, que importante, y tantas facetas que incluye esta luz, esta palabra de revelación en nuestra vida de Cristo. Hoy, el cuerpo de Cristo. ¿Oyó el dicho mente sana en cuerpo sano? Sin duda hay una relación estrecha, ¿cierto?, entre el cuerpo y la cabeza. Como es la cabeza o como es la mente, también es el cuerpo. Y si Cristo es nuestra cabeza, ¿cómo seremos nosotros como cuerpo? Qué buena pregunta. Porque como es la cabeza, es el cuerpo. Significa que nosotros como cuerpo debiéramos entonces ser muy semejantes a nuestro Señor, que es nuestra cabeza, ¿sí? Porque la Biblia dice que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y debemos entender el significado, ¿no? La revelación de este cuerpo. Entender la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya no como un lugar físico, un edificio, ya no como una actividad espiritual, sino como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero persevera hasta el día de hoy un concepto católico romano. Entender la iglesia como quizás una comunidad que participa de un rito espiritual, ¿sí? Incluso a veces, todavía menos que eso, entenderlo como un lugar, ¿sí? Como una construcción, pero es mucho más que eso. El cuerpo de Cristo. En el inicio de la iglesia como cuerpo, ¿sí?, fue muy diferente de lo que conocemos hoy, ¿sí? La Biblia dice en el libro de Hechos que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Compartían juntos el pan y la palabra, dice, con sencillez. Es decir, que había una continuidad, había una vida común, ¿cierto? Cada día en el templo y por las casas. Y cuando tenían asambleas donde se reunían todas las familias que habían creído y confesado a Jesucristo como su Señor, esas asambleas o reuniones duraban alrededor de 6 horas, ¿sí? No tenían un moderador, alguien que estuviera presidiendo o dirigiendo, ahora vamos a hacer esto, sino que esas citas eran espontáneas. ¿Sí? Habían prolongados tiempos de oración, ¿sí? Algún apóstol o diácono o un discípulo compartía también la palabra del Señor libremente. Tenían tiempos de adoración. La Biblia dice que cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Los tiempos de testimonio también eran muy importantes porque las personas nuevas, ¿cierto?, que participaban de estas reuniones eran tocadas profundamente por tremendos testimonios y milagros que el Señor había hecho en medio de ellos, ¿sí? Y por supuesto el espacio para dejar fluir el poder de Dios, las diferentes gracias y dones que estaban operando en medio del cuerpo al servicio, ¿cierto?, de la comunidad, se manifestaban allí con libertad y la gente recibía del Señor de una manera tremenda, ¿sí? No había una referencia previa, ¿cierto? Quiero decir, no había a qué echar mano de alguna estructura, no había una idea acerca de qué es o cómo hacer
la iglesia, sino que todo era de manera que el Espíritu del Señor iba inspirando y moviendo al cuerpo de Cristo, que era la iglesia, ¿sí? Era la primera iglesia o la iglesia primitiva, así que no había ninguna referencia anterior de cómo era o debía ser la iglesia, ¿sí? Sin embargo, este ideal duró muy poco. Digamos que los años 60 del primer siglo, ¿cierto? Ya fue necesario comenzar a limpiar, comenzar, ¿cierto?, a ordenar el ministerio de algunos apóstoles, ¿sí? Recuerdas que algunos fueron llamados para pescar hombres, pero otros fueron llamados para reparar las redes, como Juan, Pablo también en parte, ¿cierto? Y entonces el ministerio de estos hombres para reparar redes fue tremendamente importante porque ya se había desvirtuado, ¿sí?, de manera quizás natural, entre comillas, lo que en un comienzo era un cuerpo dinámico, lúdico, tremendo, que fluía con el poder del Señor, ¿sí? Por ahí la carne, la naturaleza humana intervinieron de varias formas y fue necesario el ministerio de hombres muy ungidos para limpiar su iglesia. Y por otro lado, la institucionalidad de la iglesia, ¿cierto?, como hoy día la conocemos, quizás comenzó luego en el siglo III, para los años 300, a comienzos de los 300, Constantino eliminó toda esta tradición que les acabo de nombrar y estableció un modelo que matices más o menos conservamos hasta hoy día, ¿sí? Bueno, ese es en breve como el resumen, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo en su origen. Ahora, nosotros, amados, en este tiempo necesitamos recuperar la vida de cuerpo. Hoy el Espíritu Santo quiere quebrar estructuras que amoldan y que rigidizan el cuerpo y no lo dejan fluir en la gracia y en el poder del Señor, ¿sí? La estructura religiosa, por ejemplo, ¿sí?, que nos lleva a hacer cosas porque siempre la hacemos, ¿sí? Ay, vamos a hacerlo de esta manera porque así nos gusta, porque así se hacía antes, porque bueno, así supongo que tiene que ser. O la estructura piramidal que nos lleva a la pasividad, porque entonces entendemos que solo el líder, ¿cierto?, o la élite, solo los pastores o no sé quién son los que tienen que activar y hacer cosas. Y entonces nosotros simplemente tenemos que ir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor sin una participación más activa. Entonces una estructura piramidal que también hay que romper, ¿sí? Porque todo el cuerpo, cada miembro debe ser un ministro en potencia, un ministro poderoso, aún los niños. Y debe ser un ministro en potencia en el lugar que el Señor le asignó, porque a cada uno el Señor nos dio un lugar en el cuerpo, ¿sí? Un lugar único y especial en el cuerpo de Cristo. Tenemos que recuperar, amados, este sentido de cuerpo, esta vida de cuerpo de Cristo, ¿sí? Y si Él es nuestra cabeza, nosotros tenemos que ser ese cuerpo de acuerdo a la cabeza que tenemos sobre nosotros, que es Cristo el Señor. Efesios capítulo 4, verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Anota ahí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oye, tremenda declaración de Pablo acá en esta carta, donde dice que todo el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros? Unidos en las coyunturas. ¿Sí? Bueno, las coyunturas son las uniones entre los huesos. Viste que hay ciertas ligamentos, coyunturas que unen un hueso con otro hueso, ¿sí? Sin ellas, por fuerte que parezca o que sea un hueso, no sirve de nada si la coyuntura no lo une con el otro hueso, ¿cierto? Entonces, la firmeza del cuerpo de Cristo está en las coyunturas, no en el hueso.
O sea, en la unidad. Nosotros debemos como cuerpo estar concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Debemos favorecer entonces la coyuntura del cuerpo para que se fortalezca, ¿cierto? Para que crezca fortalecido en el Señor, ¿sí? La palabra desmembrar, ¿le suena? ¿Lo ha oído? Desmembrar significa dividir una parte del cuerpo, sacar un miembro o una parte de ese cuerpo, apartarlo, ¿sí? Dividir el cuerpo. Mira, no necesito causar una división en el cuerpo de Cristo para desmembrar, ¿sí? Solo debo restarme. Si yo me resto al trabajo que la iglesia realiza en la oración, en la predicación, en el discipular, ¿cierto? En el ganar almas. Si yo me resto de ese trabajo, entonces estoy quitando la coyuntura, estoy quitando lo que une el hueso con el otro hueso. No necesito provocar una división entre la iglesia o cuerpo de Cristo, sino que al solo restarme ya estoy desmembrando. Estoy dividiendo o apartando el cuerpo del Señor. ¿Nos ayuda el Señor, no? Amén. Bueno, Dios tiene que restaurar la unidad del cuerpo, ¿sí? Para poder, amados, recuperar la vida original del cuerpo con la que nosotros como iglesia fuimos concebidos, ¿sí? Por nuestro mismo Señor. En el primer siglo necesitamos también restaurar la unidad, ¿sí? Porque sin unidad no hay cuerpo de Cristo, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que el enemigo solo tiene que dividir para poder lograr que el cuerpo sea ineficiente, no trabaje, no funcione y no active la gracia del Señor, ¿sí? Y la ideología que el enemigo usa para destruir este principio poderoso y fundamental que es la unidad, la ideología que el enemigo usa para romper este principio es el individualismo, ¿sí? Y el individualismo es una ideología, ¿sí? Es un pensamiento, doctrina que prioriza el interés personal por sobre otro y aún por sobre el Señor, ¿sí? O sea, soy más importante yo, es más importante mi necesidad y es más importante lo que yo creo que Cristo, que la iglesia o que cualquier servicio al Señor. A eso llamamos individualismo, ¿sí? Y el individualismo es una doctrina que divide el cuerpo porque te lleva a la autosuficiencia, ¿sí? A no depender de Cristo, ¿sí? Y entonces te hace caer en una trampa mortal donde me separo de Cristo y el Señor dijo, separados de mí nada pueden hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Es depender del Señor. ¿Qué necesito? Construir la unidad y romper esta ideología que me hace priorizar por mí y mi necesidad antes que el Señor y su reino. También el verso que acabo de leer dice que se ayuden mutuamente, ¿sí? Para esto necesitamos reconocernos unos a otros, amados, en humildad, ¿cierto? Necesitamos reconocer el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tengo lo que tú necesitas, pero también tú tienes lo que yo necesito. Necesito ayudarte y tú necesitas ayudarme, porque somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Y ayudar es dar algo de ti, ¿sí? Dar un tiempo, dar una oración, porque la palabra dice, orad unos por otros. ¿Vio qué importante es ayudarnos mutuamente? De pronto una oración y uno realmente experimenta un alivio, una fortaleza del Señor. Alguien estaba orando por ti y el Señor te ayudó y te socorrió en ese momento de aflicción. Por eso es que el cuerpo, cada miembro, nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Qué tremendo es eso. Pero nadie puede dar, porque si bien ayudar es dar algo de ti, nadie puede ayudar o dar lo que no tiene, ¿sí? Antes de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Cuando estaba dividida Alemania, ¿recuerda?
¿sí? La Alemania comunista y la Alemania libre, ¿sí? La Alemania comunista envió un camión viejo con basura, ¿sí? A cruzar el límite hacia la Alemania libre como un acto de provocación. ¿Sí? Entonces, cuando en la Alemania libre vieron lo que hicieron, la Alemania comunista, enviarle un camión viejo, sucio y con basura, lo que hicieron fue tomarlo, ¿sí? Lo limpiaron, lo repararon, lo pusieron bonito y lo llenaron de medicamentos y de mercadería, ¿sí? Y con un letrero que decía: cada uno da lo que tiene. Se lo devolvieron a la Alemania comunista. ¿Sí? ¿Cómo le parece? Que usted y yo solo podemos dar lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar amor, compasión, perdón, un abrazo, una mirada de afecto, si no lo tiene. ¿Sí? Por esto es que el cuerpo de Cristo puede ayudarse mutuamente, porque el mismo Cristo que está en ti, está en mí. Yo puedo dar aquello que el Señor me ha dado. Esa gracia que Dios ha puesto en tu vida, tú la tienes que dar en el cuerpo de Cristo para que siga fluyendo la gracia del Señor. ¿Tienes algo para darle al cuerpo de Cristo? ¿Sí? Nadie es tan pobre que no puede dar. ¿Sí? ¿Sabes cómo también ayudamos al cuerpo de Cristo? Cuando nosotros ponemos nuestros dones y talentos al servicio del Señor y al servicio de otros. Entonces también estamos ayudándonos mutuamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo aplicaban este principio en la iglesia primitiva? La Biblia dice que todos los días en el templo y por las casas, dice, tenían favor unos con otros. O sea, manifestaban la ayuda, ¿cierto? Ayudándose, haciéndose favores unos a otros, teniendo una vida comunitaria muy rica, pero también una participación espiritual hermosa, y lo hacían en las casas. Amado, recuperar el cuerpo, recuperar la unidad y escucha, recuperar las casas. ¿Sí? Mira, te voy a leer rápidamente solo 4 citas, hay varias más, solo 4 para sentar el principio. Colosenses 4:15, saluda a los hermanos de la Odisea y la iglesia de su casa, la iglesia de su casa. Filipenses 2, verso 2, hermana Apia y a la iglesia que está en su casa. Romanos 16:15, a la iglesia que está en su casa. Corintios 16:19, Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. ¿Algo te sonó común en estos 4 textos? Hay varios más, ¿sí? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Que había tantas iglesias. La iglesia de tu casa, la de la otra casa, la de la otra casa. ¿Qué pasó? No eran muchas iglesias, era una sola iglesia, pero en muchas casas se reunían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casa era el lugar donde el Espíritu Santo eligió para que el cuerpo de Cristo sea nutrido, edificado en amor y en la gracia del Señor. Y hoy el Espíritu Santo debe recuperar tu casa. Amado, ¿sí? Si quieres que el cuerpo de Cristo se desarrolle y crezca el reino del Señor en tu vida, entonces hay que devolverle nuestra casa al Señor, ¿sí? Porque tu casa no es tu casa, es el lugar de su iglesia, porque tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Tu casa es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. Imagina tu casa como un lugar donde habite la presencia del Señor. ¿Cómo crecerán tus hijos? ¿Ah? ¿Cómo crecerán de seguros? ¿Cómo amarán la presencia del Señor? ¿Cómo disfrutarán la palabra si tu casa es la habitación del Señor, porque es la casa de Cristo? ¿Ah? ¡Qué tremendo! Recuperemos las casas, abramos nuestras puertas, que vengan los vecinos, los amigos y se sienten unos minutos a recibir algo que Dios te dio a ti, ¿sí? Tu casa es el lugar donde el Señor se quiere mover y manifestar también en este tiempo. ¿Sí? Amén. Y finalmente el propósito del cuerpo, ¿sí? Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, ¿sí? Y el propósito del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Ser edificados en Él. Es decir, que cada miembro sea fortalecido, cada miembro sea alimentado y también sea guiado en el Señor para que alcance la plenitud de Cristo.
¿sí? El Señor está edificando algo en ti ahora mismo, ¿sí? Y muchas veces, amados, hay que decir esto, lo hará, o sea, edificará el Señor mi vida a pesar de mí. ¿Ah? A pesar de mis torpezas, de mis errores, de mis desaciertos, ¿sí? También de mi voluntad, el Señor sigue edificando dentro de mí este edificio santo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sigue edificando su amor y presencia, sigue edificando su carácter en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este es el propósito del cuerpo de Cristo, ser edificados en Él. Mateo 16, verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Este texto tremendo donde muchos pensaron que la edificación de la iglesia estaba sobre Pedro, pero no, era la roca y la roca es Cristo. ¿Sí? Y entonces el Señor aquí anuncia que Él iba a edificar algo. Él iba a edificar su iglesia. Dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré. Este es el propósito de nosotros como cuerpos de Cristo, ser edificados en Él. La iglesia existe para ser edificada en el Señor. Y el Señor solamente, y anota bien grande, solamente edifica su iglesia. ¿Sí? Nadie puede detener esta edificación. Y nadie puede destruir este edificio, la iglesia del Señor, porque es lo que Dios edifica, ¿sí? Y su gracia nos permite participar también de esta labor, edificando a otros, ¿sí? Pero la edificación y el edificio son del Señor. Y usted tiene al menos una gracia, un talento o un don que es una capacidad que te otorgó el Espíritu Santo para edificar a otros, ¿sí? Todos nosotros tenemos al menos un talento o una gracia o un don para edificar. Hágalo con amor, edifica el cuerpo de Cristo, porque para esto el Señor nos ha llamado para ser edificados en Él. ¿Sí? Bueno, ¿te acuerdas de Salomón, el rey sabio? Él recibió un don para edificar, ¿sí? El don de la sabiduría. Y lo utilizó, ¿cierto? Por un tiempo con la gracia del Señor, pero luego comenzó a utilizar este don para su vanidad. ¿Cierto? Y entonces empezó a asombrar a muchos y a hacer alarde de su sabiduría. Asombró a la reina de Saba, ¿te acuerdas? ¿Sí? Bueno, entonces mientras Dios estaba edificando el reino de Israel, Salomón estaba edificando su propio bien, su propio nombre y su propia casa. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el minuto en que el Señor lo sacó, porque lo que Dios estaba edificando en ese tiempo era el reino de Israel. ¿Qué está edificando Dios hoy día? Dios está edificando su casa, está edificando su iglesia. No está edificando nada más. El Señor está edificando su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, si usted ¿qué está edificando? Porque Dios solo edifica una cosa, su iglesia. Y si yo no estoy edificando en Él, lo que sea que esté edificando se va a caer. Porque lo único que Dios edifica es su iglesia hoy día. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Bueno, nosotros hoy día, amados, entonces tenemos que restaurar y recuperar la unidad del cuerpo. Necesitamos recuperar la vida del cuerpo. Necesitamos también recuperar las casas para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y finalmente tenemos que recuperar el propósito del cuerpo del Señor, edificarnos mutuamente, utilizar la gracia, esos dones y talentos que fueron puestos en usted, tienen que ponerse al servicio del Rey, porque el Rey se los dio, no es suyo. El Señor lo puso en su vida para edificar a otros, para poner en otros lo que el Señor nos ha dado. Amén. Esto es, amado, el cuerpo de Cristo. Dios nos ayude y nos dé luz para entender y atrapar esta verdad, ¿cierto? Nos ayude el Señor y nos dé revelación para caminar en esta dirección. Lo que el Señor está edificando es su iglesia. Si tú estás edificando otra cosa, si te has preocupado de edificar tu propio reino y tu propio bien, yo te digo, eso se va a caer. Edifica lo que Dios está edificando. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia y tu amor. Sé que es tu voz. Dulce Espíritu Santo, ministra nuestra vida.
Aquí hay algo que tu Espíritu debe tratar y ministrar con nosotros. Señor, ven a romper esas estructuras. Se nos hizo un molde demasiado rígido y que ha, Señor, condicionado nuestra vida de iglesia, de cuerpo. Ven a romperlo, llévanos al original. Restaura ese principio base que tú pusiste en tu iglesia, Señor. La unidad, las casas, Señor. Hoy tenemos que recuperar un cuerpo unido por las coyunturas, Señor. Hoy tenemos que traer la unidad de tu Espíritu a nuestra vida. Hoy tenemos que reconocernos unos a otros como partes del cuerpo fundamentales, Señor, para crecer en unidad. No existe otro medio donde tu Espíritu Santo se pose y se mueva, sino solo la unidad. Dulce Espíritu Santo, llévanos también al propósito de este cuerpo, que es edificar a los santos para la obra del ministerio, edificar la casa del Señor, edificar el reino de Cristo, edificar tu iglesia. Señor, ven a abrir nuestra mente y corazón, ven a revelarte abiertamente en nuestra vida esta mañana. Señor, el cuerpo de Cristo del cual soy parte, me has hecho miembro de tu cuerpo, tú eres la cabeza y todos juntos, unidos a Cristo, somos uno solo. Nosotros en ti y tú en nosotros. Amado Rey, glorifícate esta mañana en cada corazón y trae la luz necesaria a cada vida, Señor, para que esta palabra dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén.